Lunes en la Ciencia. Pues quiero agradecer a la Academia Mexicana de Ciencias y a la UAM por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa es el de los alimentos transgénicos, que es un tema muy controvertido, como lo vamos a ver a lo largo de la plática. Y bueno, ¿cómo comienza todo? Recientemente en la industria se ha incrementado mucho el interés por detectar este tipo de alimentos, dado que a partir de su desarrollo, que comenzó más o menos en la década de los 80 hasta ahora, cada vez es más frecuente la presencia de, de alimentos transgénicos o de sus derivados en los alimentos que directamente consumimos. Y bueno, de manera general, el esquema de la plática será definir los principios básicos de la biotecnología para la generación de OGMs, la definición de OGMs, las generaciones, la implicación de cada generación desarrollada en las evaluaciones de riesgo, los retos que tiene México y bueno, si nos da tiempo un poco hablaremos sobre la detección de organismos genéticamente modificados, que es en lo que yo directamente he estado involucrada. Entonces, bueno, como todos saben, yo creo que ya lo deben de tener muy marcado, la biotecnología es una multidisciplina que involucra diferentes áreas, como son la bioquímica, la biología molecular, la ingeniería bioquímica, cuyo objetivo es estudiar, modificar o usar los sistemas biológicos, ya sea directamente los microorganismos, las plantas, los animales o partes de ellos, de manera haciendo un uso responsable y sustentable para facilitar la solución de problemas que sean importantes para el ser humano en el área de salud, agropecuario, industrial y medio ambiente. Nada más para retomar un poco las bases, sabemos que el ADN es el material genético que comprende toda la información que codifica para los seres vivos. Es una doble hélice formada por bases nitrogenadas unidas por fosfatos y azúcares, y esto es la base de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, este material genético se encuentra comprendido dentro de los cromosomas y bueno, dentro de él se encuentran los genes, que son los que directamente codifican para proteínas, ¿no? El genoma humano, nada más como una información complementaria, tiene alrededor de 21.000 genes en los 23 pares de cromosomas, por lo cual podemos tener codificadas alrededor de 100.000 proteínas que van a llevar a cabo la mayoría de las funciones biológicas que se realizan en los seres vivos. De esta manera, bueno, ¿cómo es que se crea un organismo genéticamente modificado? Se crea a través de la ingeniería genética, ya sea a través de la transgénesis o de la cisgénesis, donde al material genético que contiene un ser vivo se le introduce una secuencia que lleva o codifica para una proteína de interés que le va a conferir una característica a este ser vivo que no tenía inicialmente y que le puede representar algunas ventajas. De esta manera tenemos entonces el ADN modificado que nos va a dar origen a un organismo genéticamente modificado. De tal manera que la Cibiogen define como tal, basado en el protocolo de Cartagena, a un organismo genéticamente modificado como aquel que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Entonces los CGMs pueden incluir diferentes organismos, puede ir desde microorganismos como serían las bacterias, las levaduras, insectos, plantas, peces, animales. Y bueno, estos organismos son lo que van a ser la fuente para los alimentos genéticamente modificados, alimentos transgénicos o que correctamente deberían de llamarse alimentos derivados de organismos genéticamente modificados. En la actualidad, lo que tiene mayor presencia dentro de los alimentos transgénicos son aquellos procedentes de plantas. Básicamente los cultivos principales son de maíz, cebada, soya, algodón. Y bueno, ¿cómo inicia todo? Nada más por mencionarles, el primer desarrollo de lo que fue una planta transgénica fue llevado a cabo por el doctor Luis Herrera Estrella, que es un mexicano que se encontraba en una universidad en Bélgica, y bueno, dio paso a desarrollar la primer planta transgénica a través del uso de la bacteria de Agrobacterium tumefaciens. Entonces, la tecnología que en general se utilizó fue el aislamiento del gen de interés, que puede ser, por ejemplo, algún gen que codifique para alguna toxina
que va a inhibir el crecimiento, por ejemplo, de insectos. Este gen es introducido en un plásmido que va a aportar la bacteria, en este caso Agrobacterium tumefaciens, y después va a ser introducido en las células vegetales de tal manera que el cultivo, cuando se hace ya el cultivo in vitro, todas las células van a poseer estas características. Esta es una de las metodologías. Existen otras, como puede ser también la biobalística, en la que también se puede introducir este material genético. Y bueno, en el caso de animales, lo que se utiliza es la formación de fibroblastos, en los cuales directamente el gen de interés se va a introducir en el núcleo, el cual a su vez va a ser introducido en una célula anucleada y posteriormente se introduce en el ser vivo, que finalmente nos va a dar los animales transgénicos. Bueno, aquí hay varias cuestiones que vamos a analizar a lo largo de la plática. Algunas de las consecuencias importantes, pues puede ser que haya un control impreciso de la expresión, el gen se introduce aleatoriamente y bueno, puede haber también la sobreexpresión de otros metabolitos que no estuvieran directamente relacionados desde el inicio en el metabolismo. Entonces, todo esto por supuesto tiene que estar regulado. Entonces tenemos, de esta manera surge lo que es la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y bueno, también está descrito el reglamento y las instituciones que directamente lo regulan es a través de la SAGARPA, la CIBIOGEN, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y bueno, el SENASICA, que está implicado en la detección de este tipo de organismos. Bueno, para que se den una idea de lo que ha crecido el uso de transgénicos o de algunos granos transgénicos en los años, a través de los años, podemos ver que en un inicio, por ejemplo en 1996, a lo largo del tiempo hasta el año 2013, se ha ido incrementando las áreas en las que se han sembrado los transgénicos. En verde podemos ver algunos de los países en los que actualmente se siembran organismos genéticamente modificados, de tal manera que al momento tenemos 175 millones de hectáreas que están plantadas alrededor del mundo. Principalmente, como les mencionaba, los cultivos que se han plantado en todos estos países, tenemos que en primer lugar la soya, seguida por maíz, algodón y finalmente la canola. Son los principales cultivos, no quiere decir que no haya otros. Y bueno, ¿qué características son las que presentan estos cultivos? La mayoría lo que presentan es tolerancia a herbicidas, tolerancia o más bien resistencia a insectos o pueden presentar las dos características. Y bueno, aquí lo que quiero que vean es que México ocupa el lugar número 17 como los países en los que se siembran alimentos transgénicos, siendo el primer lugar ocupado por Estados Unidos, seguido de Brasil, y bueno, también ha habido un incremento en Argentina. ¿Cuáles son este tipo de cultivos? Pues actualmente existen varios. Va desde los cultivos como la alfalfa, la cebada, la canola, también tenemos ya zanahoria, cacahuate, olivo, amapola. No aparece ahí, pero recientemente también ha habido, no se aparece, es el desarrollo en manzana, por ejemplo. Y bueno, de tal manera que a lo largo de la generación de este tipo de organismos ha habido 3 generaciones. En una primera instancia se buscaba la modificación de ellos para que presentaran alguna eficiencia agronómica, es decir, que pudieran ser resistentes a insectos o tolerantes a herbicidas, lo que permitía que las plantas se desarrollen de mejor manera. Entonces, los principales fenotipos o características de este tipo de organismos genéticamente modificados de primera generación, en el caso de la toxina de Bacillus thuringiensis, tenemos un maíz que normalmente puede ser infestado por el gusano barrenador. Entonces, la toxina codificada en esta bacteria de Bacillus se inserta en el cultivo de tal manera que la planta per se va a producir la toxina y el gusano ya no va a atacar directamente la planta. Entonces, de esta manera se desarrolla el maíz BT, que es resistente a insectos, que presenta estos genes bacterianos y le representaba ventajas agronómicas. Actualmente es de los más utilizados. Tenemos también la soya Random Ready, cuya característica es presentar una enzima mutante que le confiere resistencia al herbicida glifosato. Entonces, bueno, como podemos ver, de estos organismos de la primera generación, muchos ya han pasado a nivel comercial e incluso ya se han autorizado en los últimos años para consumo humano.
Sin embargo, bueno, en los países en los que esto se ha desarrollado más, se ha visto que es muy importante tener cuidado en el caso de las liberaciones experimentales al ambiente y bueno, su seguimiento debe ser paso por paso y caso por caso. ¿Cuáles son los principales cultivos ejemplificados en este caso de la primera generación? Pues tenemos la soya, el maíz, el algodón. Les quiero mostrar aquí, por ejemplo, lo que se cultivó en el año 2007 contra lo que se tiene cultivado ahorita en el año 2013 y podemos ver que en todos los casos ha ido aumentando. Y bueno, los eventos de transformación principalmente son la resistencia a estos, ya sea a herbicidas o a los insectos. Entonces, bueno, de aquí surgen algunas recomendaciones y, bueno, señalamientos que también se han dado en Estados Unidos por ELISA, donde principalmente la gente que está a favor de que se cultiven este tipo de organismos pone de manifiesto que, por ejemplo, se ha reducido el uso de pesticidas, lo cual a su vez reduce la emisión de CO2 y bueno, esto directamente ha tenido beneficios en el medio ambiente. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener en cuenta que además de que se aprueben la liberación al ambiente, se requiere la evaluación de la seguridad de este tipo de alimentos. Entonces, una de las cuestiones y de los problemas que tenemos actualmente en México, en el caso de alimentos transgénicos, es el etiquetado, que no siempre se hace. Entonces, puede haber la existencia de productos en el mercado y no necesariamente estamos enterados que provienen de organismos genéticamente modificados o a lo mejor algunos de los aditivos que se han puesto en los alimentos también provienen de ahí. Aquí solo quería mostrarles el primer alimento transgénico que fue aprobado para consumo humano, que fue el caso de un tomate que tenía resistencia a la maduración, lo cual le permitía ventajas como tener una mayor capacidad para almacenarse sin que perdiera sus propiedades. Entonces, de esta manera se desarrolla un puré de tomate, que fue el primer alimento, como les digo, autorizado, pero sin embargo, a través del tiempo y haciendo un seguimiento más largo, se vio que este tipo de alimento perdía algunas características sensoriales y finalmente se tuvo que retirar del mercado. Pero lo que yo les quiero señalar aquí es que los productos, en este caso en Estados Unidos, se etiquetaban y la gente, el consumidor, estaba enterado de lo que estaba comiendo. De tal forma que en el mercado internacional tenemos diferentes vertientes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde no siempre se requiere la identificación y se liberan cultivos GM al ambiente fácilmente, como lo vieron en la gráfica, es de los países que siembra más. Pero por el contrario tenemos la Unión Europea, donde las leyes establecen que siempre se requiere de un etiquetado y bueno, el umbral que ellos nos dan es del 0.9% para su identificación. Esto quiere decir que si yo quiero exportar algún alimento a la Unión Europea, no debe sobrepasar este umbral del 0.9%, porque si no pueden ser rechazados. Y bueno, si hemos tenido casos, aquí les quiero mencionar en concreto el caso de la miel en México. En el sur de México, lo que es en la península de Campeche y de Yucatán, los apicultores son de los principales exportadores a Europa de miel. Recientemente se identificó la presencia de secuencias transgénicas y bueno, toda la miel tuvo que ser rechazada, perdiéndose, hubo grandes pérdidas económicas y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto para Conavio, en el cual nos dedicamos ellos hicieron el muestreo de todas las mieles de la región de Campeche y Yucatán y nosotros nos dedicamos a detectar si efectivamente estaba la presencia o no de secuencias transgénicas, encontrándose no en una gran cantidad, realmente era una cantidad baja, esto fue el año pasado, pero sin embargo esto nos abre, o bueno, es un foco de interés en cuanto a que debe haber organismos o laboratorios bien establecidos que puedan realizar este tipo de detección de secuencias transgénicas de tal manera que las mieles que se vayan a exportar no sean rechazadas y no haya tanta implicación en el factor económico. Bueno, ya hablando de la segunda generación, las modificaciones que presentan este tipo de organismos principalmente le daban la resistencia a enfermedades como pueden ser los hongos o los virus. Además de que una de las características muy importantes aquí son las modificaciones que tenían que ver con las características nutrimentales o lo que llamamos nutracéuticas, es decir, mejoras en la calidad del alimento que consumimos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso del arroz Golden.
el cual es rico en vitamina A. Entonces, esto en general en países donde se ha visto que existen problemas de nutrición, el consumo de este arroz puede beneficiar directamente a mejorar la nutrición de la población. Y bueno, también se ha visto en la segunda generación, otra de las características modificadas en estos alimentos era la composición, por ejemplo, de ácidos grasos, como es en el caso de la soya y la canola. Entonces, bueno, lo que les voy a mostrar aquí es qué componentes funcionales que contienen los alimentos pueden ser modificados para generar este tipo de organismos. Entonces, puedo tener, por ejemplo, a lo mejor alguna zanahoria con una mayor cantidad de carotenos, flavonoides, minerales, ácidos fenólicos, etc. Otra de las características también de esta segunda generación es la protección contra enfermedades de algunas plantas. Entonces, así tenemos el caso de papayas que son resistentes a virus o también de papayas de maduración retardada, que lo que influyen directamente es en reducir los costos del proceso. Surge una nueva tendencia y bueno, se empezaron a hacer muchos desarrollos en cuanto a no encasillar tanto el uso de organismos genéticamente modificados, nada más con resistencia a herbicidas o a plaguicidas que tenían como una mayor crítica de su uso. Y bueno, más bien lo que se busca es modificar el valor nutricional y presentar estas características de nutracéuticos. Recordemos en general que los nutracéuticos se dan a partir de una relación entre los nutrimentos y los fármacos. Es decir, esto ya existía de por sí, ¿no? El conocimiento tradicional, desde Hipócrates que decía que tu medicina sea tu alimento. Sabemos que todos los alimentos contienen sustancias funcionales que van a representar una ventaja para la salud. Entonces, bueno, en el caso de los OGMs, se busca la sobreexpresión de estos nutracéuticos generando un alimento con un contenido diferente al original. Pero, sin embargo, yo creo que es muy importante tomar en cuenta el efecto que va a tener directamente en la dieta. Entonces, actualmente se sabe que la nutrición debe ser más personalizada y que aunque diferentes personas sigan la misma dieta, la reacción a esta va a depender también de su genética. Entonces, no siempre van a reaccionar de la misma forma al consumir un alimento. Entonces, aquí sí quiero hacer un paréntesis en cuanto a no siempre todas las enfermedades se puede pretender que se curen a través del consumo de este tipo de alimentos funcionales y bueno, dentro de estos los OGMs con este mayor contenido nutracéutico, porque incluso se ha visto que pueden disparar otros factores como puede ser el estrés metabólico o el estrés oxidativo. Entonces, bueno, aquí nada más les quiero mostrar algunos ejemplos, como la alfalfa, que es rica en fitasa o en resveratrol, que es un compuesto anticancerígeno. Y bueno, vienen varios, ¿no? Aquí hubo un boom, se empezaron a desarrollar diferentes organismos genéticamente modificados en este sentido. El arroz que les decía, rico en betacaroteno, incluso en hierro, con proteínas que no fueran alergénicas. El uso de la soya con un mayor contenido de ácido oleico o el uso de la soya que no provocara reacciones alérgicas, incluso con un mayor contenido de isoflavonas. Lo que se ha encontrado recientemente es lo que les mencionaba, directamente relacionado con la nutrigenética o la nutrigenómica. Hay un control de la expresión génica donde cada organismo va a reaccionar diferente a la dieta. Entonces, en este caso, no solo en el caso del uso de organismos genéticamente modificados, últimamente ha habido un boom en cuanto a consumir este tipo de alimentos funcionales que tienen una mayor cantidad de este tipo de compuestos y se prestan muchas veces a la charlatanería, ¿no? Diciendo que, bueno, si consumes tal tipo de alimento te va a curar tal enfermedad y pues no necesariamente eso va a funcionar en todas las personas. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero remarcar es que hay que considerar varios factores que son muy importantes. En un principio debemos tener bien la identidad del gen de interés, cuáles son las regiones que se encuentran flanqueantes donde se introdujo el gen, la composición de este OGM, cuáles son los productos de esta expresión, si va a haber la expresión de algunos otros metabolitos que pudieran ser secundarios y la toxicidad potencial. En muchos casos también hay que considerar la alergenicidad que se ha desarrollado en algunos casos
y los efectos secundarios dependiendo de la composición de los macronutrientes o de los micronutrientes. Y bueno, lo que les mencionaba, entonces, ¿qué pasa si empezamos a consumir un exceso de lo que naturalmente debemos de consumir, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces manejamos, la dosis, ¿no? La cantidad de lo que yo estoy consumiendo está directamente relacionada con la repercusión en la salud. Entonces, estos alimentos que van a sobreexpresar nutracéuticos, pues no siempre van a ser necesarios para cada tipo de persona, dependiendo de la nutrición que tenga. Entonces, bueno, de aquí se han llevado ya a cabo varios estudios de toxicidad relacionados directamente con este tipo de cultivos. Y bueno, básicamente en lo que se resume en todo este tipo de estudios es que es muy importante el evaluar los riesgos a la salud directamente, como lo hacemos con cualquier fármaco. Cualquier fármaco, antes de salir al mercado, tiene que pasar un proceso de evaluación largo. Entonces, debería de proceder lo mismo con este tipo de alimentos. Y no necesariamente muchos de los estudios que se hacen son a corto plazo y dejan de lado a largo plazo, donde ya hemos visto que hay muchísimas, que puede haber implicaciones. También es muy importante ver la concentración del compuesto que directamente se está introduciendo en el organismo genéticamente modificado, la dieta a la que se está sometiendo las personas o el animal que lo esté ingiriendo, y la sobreexpresión. Y directamente algunas secuencias que pudieran repercutir a lo mejor en las bacterias que per se viven en el intestino. Y finalmente tenemos lo que es la tercera generación, donde aquí lo que implica es más bien el utilizar ya las plantas como bioreactores, ¿no? Entonces tenemos producción de fármacos, de vacunas o sustancias que sean de interés industrial, aunque no necesariamente comestibles. Entonces, bueno, aquí es algunas aplicaciones, por ejemplo, en el contenido principalmente de un alto contenido de almidón, de isomaltosa. Incluso se desarrollaron algunos organismos genéticamente modificados que contenían diferente cantidad de aceites utilizados como aditivos, puede ser en la industria. Y bueno, uno de las áreas que más interés cobró es el desarrollo de vacunas, o sea, el utilizar las plantas como bioreactor para producir vacunas. Entonces, bueno, sí se ha visto que ya hay desarrollos, por ejemplo, en papa, en maíz, en plátano, donde principalmente se producen este tipo de vacunas. Incluso, por ejemplo, recientemente sí hay un desarrollo en el caso de las vacunas para la influenza. Y bueno, las ventajas que representa esto es que disminuyen los costos de producción, sobre todo en el caso de los países en vías de desarrollo. Y bueno, uno de los casos que se ha plantado es utilizar el maíz, porque tiene diferentes ventajas metodológicas. La primera es que ha sido ampliamente estudiado, las características que tiene el endospermo, que es ideal para poder producir este tipo de fármacos, y bueno, los costos son más bajos. Entonces, algunas ventajas, pues bueno, el maíz es de polinización abierta, puede haber escape de genes, los genes diseñados para efectos en la salud pueden tener reacciones inmunogénicas, y bueno, además el maíz es la base de la alimentación en un país como México. Entonces, bueno, ahí empezaron muchas discusiones en cuanto a utilizarlo no como alimento directamente, sino para producción de este tipo de vacunas. Entonces, bueno, de aquí surgen, la anterior eran varios ejemplos que se han dado. Y bueno, ¿qué pasa en México? Ya que vimos todas estas generaciones de organismos genéticamente modificados, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en el país? Bueno, en México aparecieron reportes por primera vez, no porque no lo hayan existido, sino porque fueron documentados a partir del año del 2006, donde sabemos que empezaron 0.1 hectáreas sembradas y fueron creciendo paulatinamente, de tal manera que en el año 2011 tenemos 778,000 áreas ya autorizadas para siembra. Las solicitudes de este tipo de productos biotecnológicos también se ha visto que han ido incrementando. Entonces, de tal manera que en el 2005, que fue cuando se empezó a reglamentar todo esto, tenían 344 solicitudes, teniendo actualmente un total de 667. A nivel global, tenemos diferentes alimentos que ya han sido autorizados para consumo humano, como es el caso del arroz, la papa, la soya, calabaza, tomate, etcétera, todos los que les muestro aquí. En el caso de México,
estos son los cultivos que ya se han solicitado, como puede ser el caso también de la soya, del maíz, el limón, la papaya, el tomate. Recientemente, bueno, aparece aquí, sí es donde no aparece, pero también está la manzana. ¿Y qué características tienen estos OGMs que se han pedido? Pues bueno, tienen tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, resistencia a virus, tienen la maduración retardada, algunos de vacunas y bueno, amilasas termorresistentes en el caso del maíz. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero dar es más un ejemplo de todas las solicitudes. Esto lo pueden encontrar en la página de la COFEPRIS, de las que ya se ha aceptado para consumo humano, teniendo un total de 132 cultivos que ya han sido aprobados. El hecho de que sean aprobados no quiere decir que ya se estén plantando, que ya se estén utilizando, ¿no? Han sido evaluados y bueno, ya están para consumo humano. Entonces, bueno, de aquí surgen varios resultados controversiales por el uso de este tipo de organismos. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, en el caso de los pulmones de fumadores donde hay una cantidad de radicales libres, no siempre el consumo de alguno de este tipo de alimentos modificados genéticamente con altas cantidades de antioxidantes puede ser beneficioso, sino al contrario hasta pudiera ser perjudicial. Entonces, sí es muy importante siempre conocer la química de este tipo de moléculas, dónde se están introduciendo y sobre todo la genética de las personas o de los organismos que lo estén consumiendo. Estos son ejemplos de, bueno, ya empresas que se dedican a desarrollar este tipo de alimentos y, bueno, siempre se maneja, ¿no?, la actitud positiva de la imagen de los OGMs. Sobre todo esto tomó mucho auge con el desarrollo de las vacunas, dado que se podían tener, por así decirlo, vacunas nuevas, más baratas y que incluso se pueden desarrollar en tiempos más cortos de lo que se haría normalmente. Entonces, bueno, sí se han desarrollado, como les mencionaba, también algunas vacunas, como es el caso de la hepatitis B, el HIV, esto en zanahorias o en alfalfa. Bueno, en Estados Unidos sí existe actualmente lo que le llaman una fábrica de vacunas a partir de plantas que ha tomado mucho auge y en la que recientemente se ha desarrollado, por ejemplo, las vacunas de la influenza. Tener una capacidad de producir 2.5 millones de unidades de vacunas en 7 días, comparado a lo que llevaría un proceso normal, pues bueno, son 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, en los casos, por ejemplo, cuando hay pandemias, ¿no?, entonces puede ser alguna de las ventajas. Mucho se ha discutido del uso de los transgénicos. Otro de los puntos que ha tomado mucho auge o que en su momento lo tuvo es el escape de algunos transgenes. Y bueno, en concreto en México sí se vio en el año 2002 en Oaxaca un escape de secuencias transgénicas a la maleza. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda en la revista Nature, se señala que no está bien establecido si esto ocurrió o no ocurrió en este año. Sin embargo, bueno, los investigadores que llevaron a cabo esta parte sí tienen muy bien desarrollado los métodos y demuestran que efectivamente sí hubo escapes a la maleza, y no nada más en México, lo ha habido incluso en otros países actualmente donde ya se ha visto. Entonces aquí es muy importante el área de monitoreo y de detección de transgénicos, pero sin embargo tenemos algunos problemas. Los desarrolladores de este tipo de organismos no siempre dan la información. Concretamente, yo les puedo platicar en algún momento que tuvimos la oportunidad de trabajar en algún proyecto. Sí costaba mucho el tener la secuencia transgénica tal cual, ¿no? E incluso se ha visto que a veces no es la que te reporta el desarrollador, y eso pues dificulta el poder establecer metodologías para poder detectar este tipo de transgénicos. Entonces, si no se someten este tipo de información, pues bueno, hace difícil la detección. Entonces sí sería importante también pedirle a los desarrolladores que den la información pertinente. Bueno, mucho les he hablado ya de plantas, que es lo que más se ha desarrollado, y bueno, ya vieron, hay una amplia gama. Y bueno, ¿qué pasa en el caso de animales? En el caso de animales se ha trabajado mucho lo que es, por ejemplo, en el caso de peces. Hay un ejemplo muy establecido ya, que es el caso del salmón. Es un salmón que crece
3 veces más de lo que lo haría un sabor normal, y resiste unas condiciones de temperatura más bajas. Entonces, este alimento en sí ya ha sido aprobado también para consumo humano. Y bueno, aquí sí, caso contrario, les quiero remarcar a lo que pasó con el puré de tomate. Cuando se solicitó para consumo humano a la FDA en 3-4 años, se liberó el permiso para consumo. En el caso del salmón tardaron 10 años, ¿no? La evaluación de riesgos. Entonces sí fue un estudio como más a largo plazo, más cuidadoso, para saber que efectivamente no tuviera implicaciones o riesgos a la salud. Entonces, bueno, actualmente sí es uno de los alimentos que ya se están produciendo y consumiendo. Otro caso es el de los EnviroPigs, que le llaman. Como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de las granjas donde se producen los puercos, hay muchísima liberación de fosfatos en las heces fecales que pueden contaminar el medio ambiente. Entonces, bueno, lo que se hizo fue desarrollar puercos que tuvieran enzimas llamadas fitasas, que lo que hacían es que pudieran procesar los fosfatos los puercos y ya no hubiera tanta contaminación al medio ambiente. Y bueno, aquí les muestro el primer bovino que ya fue bitransgénico en el mundo. ¿Por qué? Porque se le introdujeron 2 características, lo que es la lactoferrina y la lisozima, que son importantes en la leche materna. Y bueno, que en el caso de las fórmulas lácteas que consumen actualmente los infantes, no necesariamente tienen la presencia de estas 2 enzimas. Entonces, bueno, aquí se introdujeron estas 2 proteínas, se desarrolló en Argentina, y bueno, el reto, o bueno, lo que se pretendía es tener una leche lo más parecida a la leche materna, o con las ventajas que le confiere la leche materna. Bueno, también ya recientemente se han desarrollado casos, por ejemplo, la producción de tomates morados que tienen otro tipo tienen antocianinas que le generan esa característica y bueno, que son antioxidantes, y pueden ser, la cantidad de antioxidantes puede ser semejante a lo que tendríamos, por ejemplo, en el consumo de un vino tinto. Pero bueno, habría que evaluar, yo preferiría el vino tinto, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que son las manzanas, también manzanas que en su totalidad sean rojas por el mayor contenido de antioxidantes, de antocianinas. Y lo que son también, bueno, ustedes si se han dado cuenta, las manzanas se oxidan muy fácilmente, entonces se ha desarrollado manzanas en las que la oxidación no se da tan fácilmente y tienen mayor vida de anaquel. Entonces también se han desarrollado manzanas hipoalergénicas. Bueno, hay mucha gente que sí es alérgica a la manzana, entonces bueno, esta alternativa es lo que ahora se ofrece. Y bueno, ¿cuál es el reto para México y bueno, en general para los varios países en los que están implicados este tipo de alimentos transgénicos de consumo? Pues es el monitoreo y la detección de la enorme cantidad de desarrollos actuales, ¿no? Como ustedes lo han visto a lo largo de la plática, son muchos, entonces el trabajo pues es muy, muy grande y muy arduo para poder detectar todo esto y irle dando seguimiento y ver todas las implicaciones de riesgo en el medio ambiente, de riesgo en la salud, todo lo que les vine comentando, los casos de alergia, la toxicidad, cómo cambia la composición del alimento, la dosis. En el caso del medio ambiente se ha discutido mucho lo que es la transferencia horizontal de los genes, principalmente en el caso de la resistencia a antibióticos. Se habla mucho de lo que es la aparición de nuevas plagas también, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se tiene miedo? Pues que no hay información, a pesar de que existen muchos desarrollos actualmente, la información o el conocimiento que tenemos de ellos sigue siendo escasa en cuanto a las evaluaciones de los riesgos, y la información que sí se tiene pues es la que proveen las compañías. Entonces, bueno, se cree que a futuro la opinión pública va a tener que aceptar esta nueva generación de productos, sobre todo los que son destinados al consumidor y que le representan ventajas en cuanto a una mayor presencia de compuestos funcionales, o por ejemplo los que sean resistentes a sequía, los que tengan la producción de los nutracéuticos o el valor nutricional mejorado. Entonces, bueno, sí, en abril tuvimos la oportunidad de realizar un seminario dedicado especialmente a alimentos transgénicos, que duró 2 días en la Facultad de Química de la UNAM. Se invitó a gente de diferentes ámbitos, vimos diferentes aspectos
e incluso se invitó a gente que habló sobre las implicaciones directas en la salud. Vino gente de Cibiogem que nos habló también todo lo que es la regulación de OGMs. Y bueno, sí surgieron, pudimos sacar algunas conclusiones o algunas recomendaciones que son importantes, ¿no? Como es el caso de fortalecer la infraestructura. Actualmente sí existen ya varios laboratorios, sí se ha hecho un esfuerzo y en el gobierno ya existen laboratorios muy calificados para la detección de transgénicos, pero bueno, como les mencioné, los desarrollos son muchos y bueno, hay que trabajar mucho más, ¿no? Fortalecer las áreas de investigación, sobre todo en el caso de alergias o de las implicaciones relacionadas directamente con la salud, pero a largo plazo. Y bueno, analizar caso por caso. No podemos decir que el desarrollo de un organismo con ciertas características lo vamos a extrapolar a que todos van a funcionar igual. No, es necesario evaluar cada uno y no nada más evaluarlo desde un punto de vista de una disciplina. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Aquí sí les quiero mostrar un caso que platicamos en este seminario. Invitamos a que nos hablaran el desarrollo de una papaya transgénica, que lo único que tenía era que les mostré que presentaba resistencia a la maduración. Entonces, bueno, este desarrollo sí tuvo un estudio multidisciplinario en el que estuvieron involucrados ecónomos, sociólogos, etcétera. Y bueno, lo que nos mostraba es que aunque el desarrollo era bueno, finalmente se vio que la gente no lo iba a aceptar, y principalmente los agricultores, porque pues para ellos no representaba ninguna ventaja, ¿no? Y había falta también de información o de llevarles la información adecuada. Entonces al final ya no se pudo llevar más allá este caso de la papaya, y bueno, se quedó solamente en investigación cuando ya se vio el enfoque multidisciplinario. Entonces, bueno, y esto no nada más en el caso de OGMs, o sea, yo creo que a veces se nos olvida como investigadores el ver, yo quiero desarrollar algo, sí, pero lo va a aceptar la gente. Finalmente hay que consultar, ¿no? Y hay que consultar directamente a la gente que va a hacer uso de este tipo de desarrollos. El derecho del consumidor de saber qué es lo que está comiendo. Muchas compañías, bueno, tienen miedo a poner en la etiqueta si tiene o no tiene. Más bien cuando no tiene OGM sí lo ponen, pero cuando tiene, pues no necesariamente siempre se pone, porque por el rechazo que existe en general en el mercado, ¿no? Pero como consumidores nosotros también tenemos derecho a saber lo que comemos y a pedir que se establezca en la etiqueta. Esto en el caso de Europa está muy, muy bien regulado. Actualmente, pues los nuevos desarrollos que están surgiendo, como es el caso de la amilasa termorresistente para la hidrólisis de almidón para la producción de bioetanol. Mucho se está yendo también en el caso de los biocombustibles. Entonces, bueno, en resumen, creemos que es importante darle seguimiento a la detección, monitorear los eventos que ya estén autorizados, mejorar la información en a todos los niveles de la sociedad para poder tomar mejores decisiones y que esta información se utilice, no se quede solamente a nivel local, sino que sí sea utilizada por la gente que al final va a establecer las leyes. Y otras recomendaciones, pues a lo mejor no es el usar el maíz como bioreactor, sino por ejemplo el tabaco, por todas las implicaciones que tiene el uso del maíz. Y bueno, eso es lo que les mencionaba, que es la planta que produce 2.5 millones de vacunas incluso en 7 días, está basada en plantas de tabaco. Ha habido muchísimo crecimiento a nivel de invernadero y bueno, es muy importante, yo creo que hay que ser conscientes que es una realidad, que estos organismos pues ya existen, a lo mejor los podemos llegar a necesitar en algunos casos, y evaluar en todo momento cuáles son las implicaciones de este uso. Y pues bueno, quiero agradecer también, yo trabajo con la doctora Amanda Galmes, entonces la información y algunas de las ilustraciones que están en esta diapositiva.